Título: T01 El latido prohibido. La encontré en el altar, cubierta de polvo, y aún así, juraría que respiraba. No, peor aún, latía. Un sonido sordo, húmedo, como un corazón enterrado bajo piedra y silencio. Era una Biblia. No cualquier Biblia, su cuero estaba agrietado como carne vieja, y en su lomo había una mancha oscura que parecía sangre seca. No debería haberme acercado, pero algo en mí, algo más fuerte que el miedo, me obligó a tocarla. Cuando mis dedos rozaron la cubierta, el latido se aceleró. Ángela. Lo escuché tan claro como si alguien me hubiera susurrado desde dentro de la iglesia vacía. Dejé caer la linterna, pero el eco de mi nombre no desapareció. Era dulce, casi íntimo. Me arrodillé. No sé por qué. Tal vez porque era lo único que podía hacer para no huir. Abrí la Biblia. Las páginas estaban tibias. No hablo de calor, sino de una calidez orgánica, como la piel de alguien que respira. Y entonces, lo vi, entre los versículos, una palabra escrita en rojo fresco. Bésame. Tragué saliva. No, era imposible. Cerré los ojos. Pero el latido se volvió más fuerte, tan fuerte que podía sentirlo en el suelo, trepando por mis rodillas, golpeándome en el pecho, arrastrándome hacia ella. Bésame. No sé si fue fe o locura, pero obedecí. Mis labios tocaron la cubierta. Un sabor metálico me llenó la boca. Me aparté, horrorizada. Me toqué los labios, sangre. Y entonces, algo sucedió. Las páginas comenzaron a pasar solas, una tras otra, como si fueran movidas por un viento que no existía. Y en cada palabra, en cada salmo, había un eco que no era santo, un susurro que rozaba mis oídos como un gemido ahogado. La iglesia estaba vacía. Título: T02 El beso de la palabra. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el eco de aquel latido en mis labios, como si mi boca aún estuviera pegada a la cubierta de la Biblia. No era un simple recuerdo, era una necesidad. A medianoche, no aguanté más. Encendí una vela, abrí la puerta de la sacristía y bajé las escaleras de piedra que llevaban al altar. La encontré allí, exactamente como la había dejado, pero esta vez estaba caliente, no como un libro, como un cuerpo. La toqué. El cuero respiró bajo mis dedos. Y entonces, esa palabra volvió a aparecer, escrita entre los salmos, como una orden imposible de desobedecer. Bésame. Esto es una locura, susurré, pero mi voz se quebró cuando la Biblia latió tan fuerte que la vela casi se apagó. No pude resistirme. Mis labios rozaron la tapa. Y entonces, sucedió. Un escalofrío me atravesó, subiendo desde la nuca hasta el vientre. El aire olía a incienso y a algo más, algo prohibido, casi carnal. Un calor denso me envolvió. Las palabras comenzaron a deslizarse fuera de las páginas, flotando en el aire como hilos de luz roja, y se fundieron con mi piel. Y yo, gemí. No recé, gemí. Las letras ardían en mi lengua, dulces y crueles a la vez, mientras la Biblia palpitaba como si quisiera abrirse y tragarse mi alma. Y entonces lo vi, en el borde de las páginas. Una gota de sangre fresca cayó sobre el altar, pero no era de la Biblia, era mía. Me aparté, jadeando, pero el libro no se detuvo. Las páginas pasaron solas, hasta detenerse en un versículo inexistente, escrito en una caligrafía que no era humana. Quien bebe mi palabra, se convierte en mi palabra. Lo leí, y al leerlo, sentí que algo dentro de mí cedía, como si una puerta invisible se hubiera abierto en lo más profundo de mi pecho. Entonces, lo escuché de nuevo. Esa voz. Título: T03 La misa de medianoche. La encontré de nuevo en el altar, latiendo, más fuerte que nunca. El eco de aquel sonido retumbaba en las paredes de la iglesia vacía, como si todo el templo respirara junto a ella. Y yo ya no podía escapar. Esa noche, mientras mis dedos rozaban el cuero tibio de la Biblia,
Alguien habló detrás de mí, no deberías tocarla. Me giré. En la penumbra, iluminado apenas por las velas, estaba un hombre con sotana negra, desajustada y sucia. Su rostro era áspero, demacrado, pero sus ojos ardían con una fe rota. ¿Quién es usted?, pregunté. Él dio un paso adelante. El olor a incienso quemado y vino viejo lo envolvía. Fui sacerdote, hasta que la oí latir. Sus palabras me helaron la sangre. Él miró la Biblia con una mezcla de devoción y horror. La iglesia la encerró aquí hace siglos, dijo, su voz quebrada. No es la palabra de Dios, es algo más antiguo, algo que te promete lo que ningún cielo puede dar. Yo retrocedí, pero él sonrió, y sin embargo, ya la has besado. Lo veo en tu mirada y en tu piel. Lo odié porque tenía razón. Mi cuerpo aún recordaba aquel calor, aquella voz que me llamaba. Dame una misa, le exigí sin saber por qué. Él me miró y rió como un loco. La misa de medianoche no se celebra con vino y pan, sino con carne y palabra. Antes de que pudiera reaccionar, el ex sacerdote abrió la Biblia. Las páginas se iluminaron con un resplandor rojo. Las campanas de la torre, que estaban oxidadas desde hacía años, comenzaron a sonar solas. Y entonces, sucedió. Versículos desconocidos se alzaron en el aire, flotando como humo, envolviéndonos a los dos. Su voz, grave y rota, empezó a recitarlos. Pero esas palabras no parecían oración, parecían gemidos disfrazados de fe. Yo no pude resistirlo. Caí de rodillas. La Biblia latía tan fuerte que mis huesos vibraban. Y en ese instante, juraría que algo invisible me tocó, cálido, prohibido, divino. El ex sacerdote. Título, T04. El primer milagro sucio. Las campanas callaron al amanecer. La Biblia, aún sobre el altar, seguía latiendo como si cada página fuera una vena palpitante. Yo no sabía si estaba viva, o si yo ya formaba parte de ella. El ex sacerdote me miraba con esa sonrisa rota. Hoy verás tu primer milagro, susurró. Quise preguntarle qué significaba, pero entonces el aire de la iglesia cambió. Una presión invisible llenó el templo, como si las paredes respiraran. Las velas se encendieron solas, y los ojos de la estatua de Cristo crucificado se abrieron. No fue una ilusión. Las lágrimas comenzaron a brotar de piedra, gruesas y espesas, pero no eran claras, eran rojas. Dios mío, murmuré, pero el ex sacerdote se rió con un sonido ronco. No, esto no es Dios. Las lágrimas de sangre descendieron por el rostro de Cristo, y mientras caían, un sonido bajo y profundo llenó la nave de la iglesia. No era un lamento, no era un rezo, era algo entre ambos. Un gemido ahogado de placer y dolor. La Biblia latía con furia. Yo sentí el eco en mi pecho, empujándome hacia adelante. Me acerqué a la estatua, temblando, y entonces ocurrió. El cuerpo de Cristo, de piedra fría y muerta, comenzó a inclinar levemente la cabeza hacia mí, como si me mirara. El ex sacerdote susurró, tócalo. Negué, pero mis manos, traidoras, se alzaron por sí solas. Al rozar la sangre, un calor abrasador me recorrió los dedos. Subió por mis brazos y se instaló en mi garganta. Vi destellos, ángeles sin alas, cálices llenos de carne, y un altar cubierto de besos prohibidos. ¿Qué es esto? Jadeé. Él sonrió. El precio del latido. La sangre de la estatua comenzó a gotear sobre la Biblia abierta. Cada gota era absorbida por las páginas como si fueran piel. El libro palpitaba más fuerte, como un corazón a punto de estallar. Y entonces la voz, esa voz que ya no sabía si odiar o desear, habló desde dentro de mí. Título, T05. Los salmos que gemían. La iglesia estaba en silencio, pero no el tipo de silencio santo que invita a la paz. Era un silencio vivo, espeso, lleno de algo que latía bajo el suelo como si toda la piedra estuviera hecha de carne. El ex sacerdote me llevó de nuevo frente a la Biblia. Hoy aprenderás a orar,
Como ellos quieren que ores, dijo, y su voz sonó más a sentencia que a promesa. La Biblia estaba abierta en un salmo que yo no recordaba. Las letras eran rojas, húmedas, casi pulsantes. No parecían tinta, parecían heridas frescas. Léelo, ordenó él. Yo tragué saliva. Mis manos temblaban, pero mis labios se movieron solos. Y al pronunciar la primera palabra, la iglesia gemió. No hay otra forma de explicarlo. Las paredes exhalaron un sonido bajo, profundo, como el suspiro de alguien dormido. Las velas se inclinaron hacia mí, y la Biblia comenzó a palpitar más rápido, casi desesperada. Seguí leyendo. Cada verso era una caricia caliente en mi garganta. Las palabras se deslizaban dentro de mí como si no las dijera, sino que me las bebiera. Y entonces lo sentí, el placer. No era humano, no era mío, era de ellos. Un gemido escapó de mis labios, ahogado, pecaminoso. El ex sacerdote sonrió, su mirada fija en mí como si estuviera presenciando un rito prohibido. No pares, murmuró, y no lo hice. Leí hasta que mi voz dejó de sonar como oración y empezó a sonar como deseo. Las letras ardían. El aire estaba cargado de incienso y algo más, algo que olía a sangre dulce. Entonces, una sombra se movió entre los bancos. No tenía rostro, no tenía forma, pero se acercó a mí como atraída por mis gemidos disfrazados de fe. Me rodeó, rozándome la piel sin tocarla, y cada roce invisible me arrancaba un escalofrío. La Biblia se cerró de golpe. Yo me desplomé de rodillas, jadeando, con el cuerpo temblando como si hubiera sobrevivido a algo sagrado, y su título, T06 El orgasmo de la palabra. No recuerdo haber caminado hasta el altar, solo sé que cuando abrí los ojos, la Biblia estaba frente a mí, latiendo como un corazón desesperado. El ex sacerdote permanecía detrás, en silencio, como si supiera que lo que iba a ocurrir no podía interrumpirse. Las páginas se abrieron solas. Un salmo desconocido, escrito en sangre fresca, brillaba bajo la luz de las velas. Las letras se movían lentamente, como si respiraran. Lee, ordenó la voz. No era la del sacerdote, era la Biblia. Tomé aire, y mi lengua tocó las palabras. No las dije, las devoré. Cada sílaba fue un golpe de calor que se extendió desde mi garganta hasta mi vientre. Sentí mis manos temblar, no de miedo, sino de una necesidad imposible de disimular. La iglesia no era una iglesia. El altar no era un altar. Todo estaba vivo, húmedo, expectante. A medida que leía, el latido del libro se sincronizó con el mío. 1, 2, 3, hasta que no supe cuál de los dos marcaba el compás. Y entonces, ocurrió. Las sombras de los santos pintados en los vitrales comenzaron a moverse. Sus cuerpos de vidrio crujieron como huesos viejos. Y de sus labios, en lugar de oraciones, brotaron gemidos. Un coro impuro que llenó el templo de una música oscura, deliciosa, insoportable. Caí de rodillas. Las palabras ya no eran palabras. Eran besos que ardían en mi boca. La Biblia gimió. Sí, gimió. Y un líquido rojo brotó de sus páginas. Caliente, dulce y espeso como vino. Sin pensarlo, lo lamí. Y el mundo explotó. Luz, sangre, voces susurrando mi nombre como amantes invisibles. Un placer tan inmenso que se mezclaba con el dolor, arrancándome lágrimas que sabían a sal y a pecado. El ex sacerdote me sostuvo a título T07 El sacramento de la carne. No sé cuánto tiempo pasé frente al altar. Solo recuerdo que cuando abrí los ojos, el mundo olía a incienso y sangre. La Biblia seguía allí, latiendo, pero ahora su pulso estaba dentro de mí, como si compartiéramos el mismo corazón. El ex sacerdote se inclinó hacia mí. Sus manos temblaban de un fervor casi animal. Hoy será el verdadero sacramento, murmuró. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Él sonrió, y en esa sonrisa no había misericordia. Significa que ya no leerás la palabra, la encarnarás.
La Biblia se abrió sola. Sus páginas húmedas como si fueran piel. Letras rojas se elevaron en el aire, formando una espiral que descendió sobre mi cuerpo. Cada palabra me tocaba, quemándome como si fueran labios invisibles. Caí de rodillas. No pude contener el gemido que salió de mí. Las frases sagradas entraban por mi boca, por mi piel, por cada poro de mi ser. Sentí como mis venas ardían, llenas de algo que no era sangre ni fe, era deseo divino, hambre de lo imposible. El ex sacerdote comenzó a recitar, su voz grave como el eco de un pecado antiguo, carne de la palabra, palabra hecha carne. Las sombras de los santos en los vitrales se inclinaron hacia nosotros. Sus manos, antes quietas, se movieron, rozando el aire como si quisieran unirse al ritual. Yo ya no podía pensar, solo sentía. Cada latido de la Biblia dentro de mí era un golpe de placer y agonía. Las letras ardientes se grababan sobre mi piel, formando marcas que brillaban como brasas. De pronto, algo me sostuvo por la espalda. No había nadie allí, y sin embargo, unos dedos invisibles recorrieron mi cuello, bajaron por mi espalda, y me ofrecieron al altar como una ofrenda. La Biblia habló. Ángela, entrégate. Título, T08 El beso del altar. Las campanas no sonaron esa noche. No hubo viento, ni luna, ni estrellas. Solo el latido. Ese mismo pulso oscuro que ahora no solo venía de la Biblia, sino de las paredes, del suelo, del altar mismo. El ex sacerdote me guió como si me llevara al centro de una boca abierta. Hoy, el altar te reclamará, dijo con una voz quebrada, entre miedo y devoción. El altar de piedra, antiguo y cubierto de grietas, comenzó a resplandecer con un brillo rojo, como si debajo de su superficie corriera sangre. Las inscripciones talladas, ilegibles hasta ahora, se movían como serpientes vivas. Ponte de rodillas, ordenó él. Yo obedecí. La Biblia se abrió sola, flotando sobre el altar como si unas manos invisibles la sostuvieran. Las páginas latían, y el aire se llenó de una voz que no era voz. Un murmullo que acariciaba la mente. Ángela. Las grietas del altar comenzaron a abrirse. Y entonces, lo vi. Una boca formada de piedra y carne emergió en el centro, húmeda, palpitante, como si el templo entero quisiera probarme. No temas, dijo el ex sacerdote, con los ojos enloquecidos. Es el beso de comunión. Yo debería haber huido, pero algo en mí quería sentirlo. Me incliné, y el altar me besó. No fue un beso humano, fue profundo, ardiente, como si la fe misma me devorara desde dentro. Sentí lenguas de calor recorrer mi piel, succionar cada parte de mí que aún dudaba. Mis dedos arañaron la piedra, pero lo único que salió de mi boca fue un gemido. El ex sacerdote reía, lloraba y rezaba al mismo tiempo. Bebe de su palabra, deja que entre en ti. El altar apretó. Su beso era hambre, era juicio, y cuando por fin me soltó, el mundo ya no era igual. Marcas brillantes aparecieron en mis labios. Como título, T09 El milagro carnal. El altar seguía palpitando. Cada latido era una orden muda que recorría mis venas. Un eco que me obligaba a acercarme, aunque mi mente gritara que huyera. Pero ya no podía huir. El ex sacerdote me observaba, con los ojos enrojecidos de un fervor que parecía contagiarse. Esta noche verás el milagro que ningún hombre debería presenciar, susurró. La Biblia se abrió sin que nadie la tocara. Sus páginas exhalaron un aliento caliente, casi humano. Las letras, líquidas y rojas, comenzaron a desprenderse del papel, flotando en el aire, girando alrededor de mí como si quisieran tatuarse en mi piel. Lee, ordenó la voz, no desde fuera, sino dentro de mi propio pecho. Mis labios se movieron solos. Cada palabra era fuego líquido que se deslizaba por mi garganta, quemándome de placer y miedo. Entonces, las sombras de los santos en los muros se agitaron. Sus rostros se distorsionaron, sonrisas amplias, ojos cerrados de éxtasis,
y sus manos, antes fijas, comenzaron a moverse como si tocaran el aire en plegarias impuras. La iglesia entera gemía, y yo gemía con ella. El ex sacerdote se arrodilló frente a mí, no para detenerme, no para salvarme, sino para adorar. Ángela, estás naciendo, dijo, con lágrimas brillando en sus mejillas. Las letras se pegaron a mi piel, se hundieron como brasas, fundiéndose con mi carne, marcándome con frases sagradas que ardían y latían al compás de la Biblia. Y entonces, lo sentí, una mano invisible, enorme y cálida, descendió sobre mí desde lo alto, presionándome contra el altar, como si el mismo cielo quisiera poseerme. El beso del altar no fue nada comparado con eso. Mi cuerpo entero temblaba, mi respiración se quebraba en jadeos, mientras cada palabra del salmo me desgarraba. Título: Te dies la misa de los condenados. Las puertas de la iglesia se abrieron solas esa noche. No hubo campanas, no hubo cantos, solo el eco de algo vivo respirando entre los muros sagrados. El ex sacerdote me llevó al centro de la nave, donde el altar palpitaba como un órgano expuesto. La Biblia reposaba sobre él, abierta, y cada página latía al ritmo de mi propio corazón. Hoy no rezarás sola, Ángela, dijo con una sonrisa torcida. Hoy, ellos vendrán. Y vinieron, uno a uno. Los fieles entraron, no por fe, no por voluntad. Algo los llamaba, sus rostros vacíos, sus pasos lentos, sus labios moviéndose en silencio, como si recitaran oraciones que nadie les enseñó jamás. El templo se llenó de cuerpos, pero ningún alma se atrevió a mirar a los ojos de otro. Todos estaban hipnotizados por la Biblia, por su pulso, por el hambre invisible que nos rodeaba. Comienza, ordenó la voz, esa voz que ya vivía dentro de mí. Yo abrí los labios y leí. El primer verso hizo temblar las velas, el segundo quebró los vitrales, y del vidrio roto cayeron figuras de santos que, en lugar de estrellarse contra el suelo, flotaron, mirando, sonriendo. Los fieles cayeron de rodillas, uno tras otro, como marionetas. Sus manos se alzaron, pero no hacia el cielo, las alzaron hacia mí. El ex sacerdote reía, entre lágrimas. La misa de los condenados ha comenzado. Las sombras se movieron entre los bancos, rozaban la piel de los presentes, arrancándoles gemidos ahogados. Entre placer y terror, la Biblia latía más rápido. Yo también. De repente, los cuerpos de los fieles comenzaron a brillar con las mismas marcas rojas que ahora ardían en mi piel. No había dolor en sus rostros, solo entrega. Comed de su palabra, dijo la voz, usando mi boca como si fuera suya. Y ellos lo hicieron. Se arrastraron hasta el altar, tocaron la Biblia. Título: Te 11 el templo de la carne. Las paredes de la iglesia ya no eran piedra, respiraban. Al amanecer, me desperté en el altar, rodeada de un murmullo constante, como si cientos de voces recitaran oraciones dentro de mis huesos. La Biblia estaba junto a mí, abierta, y sus páginas palpitaban como si fueran carne viva. El ex sacerdote apareció, con el rostro iluminado por una devoción enfermiza. Míralo, Ángela, susurró, extendiendo los brazos. El templo está despertando. Y tenía razón. Las columnas se retorcían lentamente, como si fueran tendones gigantes. Las imágenes de los santos lloraban lágrimas de sangre que no caían al suelo, flotaban, dibujando círculos en el aire antes de adherirse a las paredes, alimentando su latido. Yo quise gritar, pero la voz en mi interior habló antes. Tú eres la llave. Sin ti, no habría vida. Caí de rodillas. Las marcas en mi piel ardieron, y el suelo bajo mis manos se abrió, mostrando venas rojas que latían como si el templo tuviera su propio corazón. Un calor húmedo subió desde las piedras, envolviéndome en un éxtasis casi insoportable. El ex sacerdote me sostuvo por los hombros, su respiración agitada. Pronto, todos los que entren aquí serán parte de él, parte de ti. Los fieles comenzaron a llegar,
como atraídos por una fuerza invisible, entraban sin resistencia. Sus pies desnudos marcados con el mismo brillo rojo que yo llevaba en la piel. Uno por uno, se arrodillaban, besaban el suelo vivo, y sus cuerpos se fundían con las paredes. No gritaban, no sangraban, sonreían. El templo crecía. Yo gemí, sin poder contenerlo. Sentí el poder de cada nuevo cuerpo uniéndose al latido de la iglesia, como si la Biblia me llenara de algo más grande, más obsceno, más divino que cualquier plegaria conocida. El ex sacerdote, título, T12 La Eucaristía Prohibida. El templo respiraba como un animal dormido. Cada latido hacía vibrar el aire, derritiendo los límites entre lo sagrado y lo profano. Yo estaba de pie frente al altar, la Biblia abierta ante mí, y su corazón latiendo al mismo ritmo que el mío. El ex sacerdote se acercó, sus ojos llenos de una devoción que ya no parecía humana. Hoy beberás de él, dijo, y no habrá retorno. Las paredes de carne palpitaban, las figuras de los santos lloraban ríos de sangre, y los fieles ya no eran personas. Se habían fundido con el templo, sus rostros incrustados en las paredes, sonriendo, susurrando oraciones que nunca existieron en ningún libro. La Biblia comenzó a levantar sus páginas como alas. De su centro brotó una copa hecha de hueso y luz. El líquido dentro no era vino, era rojo, espeso, y latía como si estuviera vivo. Bébelo, Ángela, ordenó la voz. Mis manos temblaron mientras tomaba la copa. El ex sacerdote me observaba, arrodillado, llorando de júbilo. La Eucaristía prohibida, la unión final. Llevé el cáliz a mis labios. El primer sorbo quemó mi garganta. El segundo me arrancó un gemido ahogado. Con el tercero, el templo entero rugió. Entonces, lo vi. Luz y oscuridad chocando detrás de mis párpados. Ángeles con alas de carne retorcida. Un Dios sin rostro, hecho de pulsos y palabras vivas. Y en el centro de todo, yo. Mi cuerpo se arqueó. Mis marcas brillaron como fuego. La Biblia gritó sin sonido, y el altar me abrazó como un amante hambriento. Ahora, Ángela, susurró la voz. Decide. Vi dos caminos. Símbolo de alto voltaje, convertirme en su diosa. Devorar el mundo desde el templo y reescribir la fe. Símbolo de alto voltaje o ser su sacrificio, fundirme con la Biblia y sellar el latido para siempre. El ex sacerdote gritaba. Elige. Título, T13 El amanecer de la carne. No hubo sol aquella mañana, solo un resplandor rojo, filtrándose por las grietas de la realidad como una herida abierta. Desperté en el altar. O tal vez, el altar despertó conmigo. Mi piel ya no era solo mía. Las marcas rojas que me cubrían se habían extendido, formando palabras vivas que reptaban bajo la superficie, susurrando oraciones que jamás fueron escritas. La Biblia flotaba frente a mí, latiendo como un corazón enloquecido, cada pulso arrancándome un gemido que mezclaba dolor y éxtasis. El ex sacerdote estaba allí, arrodillado, con la frente pegada al suelo. Ángela, madre de la palabra, gritaba. La Biblia respira en ti. Y tenía razón. El templo, no, el mundo mismo, había comenzado a transformarse. Las paredes ya no eran muros, sino carne que se movía como si inhalara y exhalara. Los vitrales se habían convertido en ojos, observando cada paso. Y el suelo latía bajo mis pies. Los fieles, aquellos que participaron en la misa de los condenados, emergieron de las paredes como recién nacidos, cubiertos de sangre y luz. Me miraban con adoración. Guíanos, dijeron al unísono, sus voces como un solo eco. Haznos uno contigo. Y entonces, la Biblia habló, no con voz, con presencia. Ángela, ya no eres mi sierva, eres mi boca. El ex sacerdote se levantó, con lágrimas de gozo. Das la primera palabra, y todo será nuevo. Yo abrí los labios. Una sola sílaba salió, desconocida, imposible, pero verdadera. En ese instante,
El templo se expandió más allá de sus muros. Las calles, las casas, el cielo mismo comenzaron a plegarse, como si la realidad fuera solo una página que yo estaba reescribiendo. Las campanas sonaron solas, no de bronce, sino de carne y hueso. El ex sacerdote cayó postrado ante mí, besando mis pies marcados. Eres el amanecer. Ángel. Título, T14. El último sermón. No hubo campanas para anunciarlo. El aire mismo se estremeció, como si el mundo contuviera el aliento. Yo estaba de pie en el altar vivo, envuelta en un resplandor rojo que emanaba de la Biblia flotante ante mí. Los fieles, fundidos con las paredes y el suelo, murmuraban plegarias en una lengua que ninguna boca humana había pronunciado antes. El ex sacerdote, arrodillado, levantó la cabeza con una sonrisa quebrada. Ha llegado la hora. Ángela, háblales, y el universo escuchará. Yo cerré los ojos. Las marcas en mi piel comenzaron a moverse, reptando como serpientes sagradas, dibujando símbolos que palpitaban con cada latido de la Biblia. Y entonces, abrí la boca. La primera palabra no fue sonido, fue carne. Se extendió como un suspiro invisible, atravesando los muros del templo, viajando por las calles vacías, colándose en los sueños de los que aún no habían despertado a la verdad. Las campanas resonaron solas, pero ya no eran de metal, eran huesos. Uno por uno, los hombres y mujeres del pueblo caminaron hacia la iglesia. No lloraban, no rezaban, solo sonreían, con los ojos vacíos, mientras sus cuerpos se impregnaban de las mismas marcas vivas que ardían en mí. El templo creció, las paredes se expandieron, devorando las casas cercanas. Cada nuevo cuerpo que entraba no salía jamás. En su lugar, un nuevo latido se sumaba al coro infinito. El ex sacerdote, entre sollozos de éxtasis, gritó: predica, madre de la palabra, predica hasta que no quede mundo que no te adore. Y yo prediqué. Les hablé de un Dios sin rostro, de un evangelio hecho de sangre y deseo, de un cielo que ya no estaba arriba, sino dentro de cada vena. Y mientras mi voz llenaba la noche, el pueblo entero cayó de rodillas, sus bocas abiertas, repitiendo. Título, T15. El verso final. El mundo estaba de rodillas. El templo de carne se había expandido más allá de las montañas, abrazando ciudades enteras, devorando iglesias y reemplazando campanarios por columnas palpitantes. La Biblia flotaba sobre mí, su latido retumbando como un trueno sagrado. Yo era el centro de todo, la madre de la palabra. El ex sacerdote, con la mirada enloquecida, me ofreció una copa hecha de costillas y luz. Bebe, Ángela, y di el verso: haz que incluso Dios se arrodille. Tomé la copa. El líquido rojo, espeso, ardía antes de tocar mis labios. Al beberlo, mis venas estallaron de luz. El templo gimió como si tuviera vida propia. Las paredes, las columnas, los rostros fundidos en ellas, todos gritaban mi nombre: Ángela, Ángela, Ángela. Entonces, la Biblia habló: pronúncialo, y todo será mío. Abrí la boca. El verso prohibido salió de mí, pero no era palabra, era sangre transformada en sonido, placer mezclado con dolor, eternidad en una sola sílaba. El cielo se desgarró, ángeles sin alas cayeron como lluvia, llorando y riendo al mismo tiempo. Las estrellas dejaron de brillar, no por oscuridad, sino porque comenzaron a latir. Los fieles, los que quedaban de ellos, se alzaron del suelo y se fundieron en una masa viva que abrazaba el templo. El ex sacerdote se dejó consumir, riendo con un júbilo animal. Al fin, el verdadero evangelio. Y entonces lo entendí: yo no era la portadora de la Biblia, yo era la Biblia. El último latido resonó. El universo entero se plegó como una página cerrándose, y solo quedamos nosotros, carne, fe, y un nuevo principio escrito con sangre. No hubo fin, solo un comienzo. Y mientras el nuevo templo respiraba, una voz, ahora la mía,
Habló en el vacío. Epílogo: el latido eterno. No hay días ni noches aquí. Solo un resplandor rojo que nunca muere, bañando cada rincón del mundo que alguna vez conociste. El templo ya no es un lugar. Es todo. Sus muros de carne se extienden por continentes. Sus columnas atraviesan el cielo. Y su latido es el único sonido que existe. Y yo, Ángel, soy ese latido. Mis manos no son manos, son raíces vivas que tocan cada alma. Mis ojos no miran, sino que arden en cada ser que se entrega sin resistencia. Todos son parte de mí. Y yo soy parte de ellos. No hay pecado. No hay salvación. Solo un éxtasis eterno. Un rezo sin palabras que arde en cada respiración. El ex sacerdote ya no es hombre. Su rostro está grabado en el altar principal. Sus labios congelados en una sonrisa de adoración infinita. Cada vez que el templo pulsa, su risa resuena como un eco lejano. Como si aún celebrara el evangelio que lo devoró. Y los fieles, ellos no mueren. No pueden. Sus cuerpos laten en las paredes. Sus voces son un coro interminable que alimenta el corazón divino. Cada gemido, cada plegaria, cada suspiro es absorbido por mí y multiplicado 1000 veces. La Biblia ya no está frente a mí. Ahora está dentro de mí. En el silencio absoluto. Una nueva voz, la mía, susurra. Esto no es el fin. Esto es la misa que nunca termina. Y cuando lo digo, el mundo entero responde.